Hola a todos y bienvenidos a Bebés en Marcha. En este mes de las madres quiero que dediquemos el programa a todas las mamás que hacen posible este programa. María José Peláez, directora de Déjate TV, Cristina Barroso, que está por ahí, Rosa González, que está detrás de la cámara, Julia Costa, y también se lo quiero dedicar, si me lo permiten, a la mujer que me dio la vida y a su madre y a la niña que me ha dado el título más bonito de mi vida, que es el de madre. Y por supuesto quiero tener una mención especial a todas esas madres que se juegan literalmente su vida para salvar a la de sus pequeños y para que tengan un futuro mejor. Estamos hablando de las madres que están en los campos de refugiado, madres que se juegan la vida en las pateras. Pensemos un poquito en ellas, que cada día intentan salvar a sus pequeños. Y bueno, para que me cuentes cómo va tu vida, cómo va tu mes, cómo estás, cuéntanos todo en las redes sociales. Síguenos aquí. Estas son las mías y también las de Bebés en Marcha con Diana. Cuéntanos todo lo que necesitas saber, tus anécdotas, cómo estás viviendo este mes de la maternidad, que te han regalado, todo aquí te estamos esperando. Y como las madres estamos siempre en movimiento, qué mejor que tener una experta en movimiento libre. Tenemos a Eva Torres Belinchón, ella es terapeuta en psicomotricidad y pedagoga sistemática. Eva, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotras. Hola, buenos días. Eva, cuéntanos en qué consiste la práctica de la que tú eres experta. Vale. Bueno, la práctica psicomotriz o couturier es una práctica dirigida a la globalidad del niño que favorece la maduración psicológica a través de su expresividad motriz. Nosotros hacemos uso del movimiento, del cuerpo, de la sensación, de la emoción, para que el niño poco a poco vaya adquiriendo lo que llamamos, vaya desarrollándose psicológicamente, ¿no? En armonía y con equilibrio. Y para que lo entendamos los padres, decimos, ¿cómo podemos practicar ese método en casa? ¿En qué consiste? ¿O cómo es para entenderlo un poco más claro? Bueno, en casa lo que podemos hacer es favorecer que el niño adquiera, tenga movimiento libre, ¿no? Podemos organizar espacios en el hogar suficientemente seguros, suficientemente amplios, fundamentalmente en el suelo, para que ellos puedan desarrollar sus movimientos en autonomía. ¿Qué pasa? Sí, ¿a partir de qué mes estamos hablando? ¿De cuántos meses tiene que tener el niño para poder ponerle, no sé si en el suelo? Bueno, pues a partir de esto es un poco variable en función de lo dormilones o no que sean los bebés, pero bueno, cuando ya a partir de los 4 o 5 meses que los niños tienen periodos durante el día despiertos, ratitos despiertos, pues esos momentos se pueden aprovechar para ponerles en el suelo. No hace falta que sea directamente en el suelo, podemos crear, bueno, pues utilizar este tipo de estructuras, sí, que son más blanditas. Eso es, pero tienen que tener cierta dureza, porque los niños necesitan encontrar una superficie sólida para poder empujar y poder moverse, ¿no? Porque ellos lo que tienen que hacer es madurar su tono muscular. Y el tono madura cuando hay empuje, cuando encuentran algo sólido en lo que poder empujar. Si les ponemos en superficies muy blanditas... Claro, como pues, una cama, ahí no es posible. Claro, ahí el movimiento del niño está bastante limitado, porque su tono muscular todavía no le permite voltear, empujar, porque se hunde. Este método, bueno, esta práctica, que le llamáis práctica o couturier, no sé si lo he pronunciado bien, lo ha creado un hombre que todavía vive. Sí, eso es. Bernard Couturier es el creador de esta práctica, es un señor francés que, bueno, pues él, su trabajo con niños ya terminó, ha estado muchos años trabajando con niños, ahora pues se dedica más da conferencias, da cursos. Que estábamos hablando antes del movimiento libre, ¿no? Porque hasta hace unos años era muy habitual poner a un niño en un tacatá, en un andador o en lo que llamamos el corralito, o bueno, tenerles encerrados, ¿no? Y explicabas que eso es totalmente contraproducente para los niños. ¿Por qué? Eso es. Bueno, pues eso, los antiguos tacatás, por ejemplo, que es un ejemplo maravilloso de artilugios que no debemos usar, porque realmente lo que hacen es confundir al niño. Porque el niño cree que está caminando sobre sus dos apoyos, sobre sus pies, pero en momentos en los que bueno, pues su estabilidad cambia, varía, él encuentra una superficie en la cual está sentado, ¿no? Suele ser una sillita de tela. Entonces, bueno, realmente este objeto le está dando unas informaciones erróneas, equivocadas, a lo que es toda la construcción de su equilibrio, de su maduración tónica, y son niños que
normalmente es muy habitual que cuando empiecen a caminar sin el tacatá caen mucho al suelo, porque no han encontrado por sí mismos bueno, pues las estrategias de equilibración que le permitan moverse con autonomía y en seguridad, sobre todo en seguridad. Hablas de empezar a andar. ¿Qué manía tienen algunos abuelos, padres, vecinos que te dicen agarra al niño para que ande, dale la manita, ¿por qué no anda todavía? Qué prisa, ¿no? Esa manía de cuando cumple 9 meses o 10 meses, ¿por qué no lo fuerzas un poco para que ande? ¿Por qué es importante no forzar nunca al niño? Es verdad que esto es una manía yo muy creo que español, a todos porque, nos han enseñado, ¿no? Sí. No es necesario. Bueno, el ser humano estamos programados neurológicamente para saber andar, ¿no? Necesitamos un tiempo de maduración. Hay una serie de aspectos corporales, psíquicos que tienen que madurar para que un bebé camine solo y que adquiera seguridad. Lo único que hay que hacer es favorecer el espacio, dar el tiempo, generar confianza, creer que el niño va a desarrollarlo solo y por supuesto, no enseñarles ni ponerles a caminar, que normalmente se les coge, sí, que ¿no? les agarran de una mano, sí, les ponen a pasear, les fuerzan un poco. Sí, totalmente. Entonces, claro, estos niños aprenden a caminar así y este es su patrón de equilibrio. Entonces, claro, pues están agarrados a la mano. Claro. Eso es. Y estos niños es probable también que caigan, cuando caigan no tengan este mecanismo de equilibrio de frenar. De frenado, eso es. Y la manía esta también de que el niño no gatea, si gatea, ¿hay que dejar al niño que gatee? ¿Qué hay que hacer? Bueno, los niños es importante que gateen, ¿no? También, ¿por qué? Bueno, es importante que pasen por los hitos madurativos de desarrollo, fíjate. Hay una doctora, Amy Pickler, que nos enseñó la importancia de este movimiento libre. Y si observamos a los niños cuando se mueven libremente, descubrimos, para nuestra sorpresa y para la sorpresa todavía de muchos pediatras, que un niño primero gatea antes de sentarse solo, ¿no? O sea, porque lo que tenemos que hacer es evitar poner al niño en una posición a la que todavía no ha llegado por sí solo. El niño lo que tiene que hacer es conquistar una postura desde la horizontalidad hasta la verticalidad, y para pasar a ello, pues tiene que pasar por una serie de movimientos en autonomía, si es posible, para vencer la gravedad. Y entonces pasa de posiciones de máximo apoyo a menor apoyo. Y si observamos a un bebé que se mueve de manera libre, o que le permitimos que se mueva de manera libre, gatearán antes de sentarse solos, cuando siempre creemos que es al revés. Es muy curioso lo que estás contando, pero pensando también en los niños más mayores, aunque vamos muy justitos de tiempo, sí. El movimiento libre en los colegios es casi, bueno, no existe en la mayoría de los colegios, pero creemos que hay una educación que es posible. ¿Por qué es importante, vamos muy concretamente, que dejen a los niños de 3, 4 años, que no estén sentados en una silla quietos? Porque ¿qué afecta a su cerebro, o qué les puede provocar el hecho de estar sentados quietos? Vale, bueno, pues los niños necesitan moverse para poder pensar. El ser humano desarrolla su psiquismo gracias a que se mueve, gracias a que experimenta sensaciones, gracias a que expresa emociones. Entonces, el niño hasta los 6, 7 años, el acceso que tiene al pensamiento y al conocimiento de sí mismo y al conocimiento del entorno es a través del movimiento. Por eso los niños necesitan moverse. Es fundamental. Hasta los 6 años deberíamos evitar mesas y sillas en las aulas, o que haya lo menos posible. Puede haber momentos, pero el niño fundamentalmente tiene que moverse. Eva, muchísimas gracias, porque estamos aprendiendo muchísimo y me gustaría que volvieras con nosotros y hablemos ya detalladamente de las escuelas alternativas que existen para que los niños puedan dejarles fluir en movimiento. Pero quiero despedirme de ti con tu libro. Tenemos aquí Arturo y las manzanas, es el libro de Eva Torres Belinchón. ¿Quién ha hecho la ilustración? Ezequiel Ramos. Bueno, y Eva también es madre de día, así que contigo hablaremos otro día de lo que significa ser madre de día, del movimiento libre, del método que practicas, y gracias porque estamos aprendiendo muchísimo para que los niños puedan moverse en absoluta libertad. Algo fundamental para salvar la vida de cualquiera, y sobre todo de los más pequeños, es tener un curso de primeros auxilios.
La Asociación Española de Pediatría explica que es muy importante saber que nunca se puede dar a un menor de 6 años frutos secos, a no ser que sean machacados, triturados y que ya sepamos que no son alérgicos. Hay que tener especial cuidado con las monedas, las uvas, las palomitas muy peligrosas, los botones. Mira, un pediatra me dijo un día que para saber exactamente qué es peligroso, miremos en un rollo de papel higiénico. Todo lo que quepa en un rollo de papel higiénico es susceptible de atragantamiento en un bebé y en un niño. Pero bueno, la persona que mejor nos va a explicar cómo reaccionar en caso de emergencia es José María López Santos. Él es formador de Cruz Roja. José María, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? José María, nada, a vosotros. Da miedo este tema, nos produce incluso ansiedad, pero es importante que todos sepamos cómo reaccionar, ¿no? Hombre, sí, no deja de ser, tenemos que ser conscientes de que siempre, pues un niño pequeño, siempre, tanto la vía respiratoria y demás, es mucho más pequeña que la nuestra. Entonces, los niños de alguna manera están más expuestos a los peligros que puedan ocasionar el día a día, tanto en el hogar como en el ámbito educativo. Entonces, sí es conveniente tener por lo menos unos conocimientos mínimos, por si se produce cualquier tipo de atragantamiento, de asfixia, por lo menos saber cómo solventarlo y no caer en el pánico, que es lo que siempre suele pasar. Pues vamos a la parte práctica. Empezamos con un bebé lactante. Vale. ¿Cómo haríamos? Bien, pues en el caso de que el niño, en cuanto a que empecemos a experimentar cualquier tipo de sensación de ahogo por parte del niño, que no pueda respirar, porque luego tenemos tanto la obstrucción parcial como la obstrucción total, pero en cuanto a que empecemos a experimentar cualquier tipo de atragantamiento, cualquier tipo de que el niño tenga una dificultad respiratoria y demás, ya nos tenemos que poner en marcha para empezar a hacer las primeras maniobras de reanimación. Lo primero que tenemos que hacer con el niño, además un lactante nos ofrece la posibilidad de poder manejarle. Es hasta el año, ¿no? Más o menos. Sí, aproximadamente hasta el año, un poquito más, también un poquito a criterio nuestro, porque hay veces que hay niños a lo mejor tienen 2 añitos y tienen una compresión física más delgadito que otros, claro. Son más chiquititos. Entonces, una forma muy buena, una referencia bastante efectiva es la referencia del brazo nuestro. Si un niño no nos coge en el brazo, ya podemos pasar de lactancia ya al bebé. Entonces ya en este caso lo haríamos de otra manera. Pero en el caso de un lactante, lo primero que tenemos que hacer, aparte de intentar estimular un poco al niño, pero no con movimiento, sino mirándole bien y demás, intentando que de alguna manera controlar esa respiración que él tiene. Y si vemos que eso no funciona y que vemos que ese atragantamiento va más, ya tenemos que empezar a ayudarle un poquito al niño. Es lo que hemos dicho, nos ofrece la posibilidad de poder moverle un poquito más. Luego, si lo hacemos con un niño, veremos que hay maniobras que requieren estar estables, estar estáticos en un sitio, pero el niño lo podemos manejar con mayor soltura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando un niño se nos atraganta, lo primero es abrir la vía aérea del niño y ponerle en una posición que nos muestre bien la espalda, la parte posterior, para que nosotros podamos trabajar en ella. Entonces, aquí tenemos un punto en concreto en la espalda donde tenemos que ejercer esas maniobras, esos golpes que damos. Se llama la zona interescapular porque está entre las 2 escápulas. Está la escápula izquierda, la escápula derecha, en la cual entre ellas nosotros tenemos que trazar una línea imaginaria y justo localizar el punto central. Y entonces ahí es donde daríamos los golpes. Entonces, aquí cuando vayamos a dar los golpes al niño vamos a dar hasta un total de 5 golpes, pero muchas veces no es necesario dar los 5 golpes. Hay veces que a lo mejor con 1, con 3 es necesario, o a lo mejor con 5 no y hay que pasar a otra parte de la maniobra. Pero en este caso lo que vamos a hacer es dar golpes secos y contundentes. Aunque tengamos al niño, no tengamos miedo en darle despacio, porque muchas veces se dan los golpes flojos y no se soluciona la obstrucción de vía aérea, precisamente porque hay que imprimir un poquito más de fuerza. Pero no tenemos que tener miedo a la hora de dar los golpes, porque la estamos dando en una parte de la columna donde tenemos un refuerzo óseo importante. Tenemos las escápulas, tenemos la parte alta de la columna, la cintura escapular, clavículas, en fin, podemos manipularla sin riesgo. Entonces, en este caso, cada vez que diéramos nosotros un golpe, miraríamos a ver si el objeto ha salido. Es como hemos comentado, hay veces que a lo mejor con 2 golpes o con 3 es suficiente y no es necesario llegar a los 5 golpes. Si vemos que ha salido el objeto, problema resuelto. Si no, entonces ya tendríamos que pasar a hacer otro tipo de maniobra. O bien no lo podríamos cambiar de brazo, o bien en el mismo brazo. Porque de momento el niño está consciente. Puede estar consciente, sí, en este estado, pero claro, tenemos que valorar ese estado de consciencia, porque como nosotros no lo reanimemos, ese estado de consciencia es progresivo y ya va a llegar a un momento en el cual el niño quede inconsciente y entonces ya pasemos a otro tipo de maniobras, ya haya que hacer otro tipo de reanimación. Entonces, vale. Entonces, en este caso, damos los golpes interescapulares y una vez que ya le tenemos boca arriba, con el pecho hacia nosotros, se habla de la famosa maniobra de Heimlich, que se hace exactamente igual, lo que pasa que el único peligro que tenemos es que en un niño un bebé considerado lactante, no podemos manipular la zona abdominal, le haríamos daño. Entonces, con lo cual, ¿dónde vamos a ejercer esa maniobra?
vamos a coger y vamos a trazar una línea imaginaria entre los dos pezones del niño, es decir, la línea intermamilar. Y ahí es donde vamos, o bien con 2 dedos, con un dedo, como más cómodo sea para nosotros, donde vamos a ejercer otros 5 golpes en este caso, un poquito ascendente. Podemos aprovechar a echar el niño un poquito hacia abajo, aprovechar para facilitar la salida del objeto, y ahí es donde haríamos los golpes. Daríamos 1, 2, 3, lo mismo, cada vez que demos un golpe miramos a ver si ha sido suficiente. 4 y 5. Si ha salido el objeto, bien. Si no, volveríamos otra vez a lo mismo. Y ya sería cuestión de alternar 5 golpes interescapulares con 5 compresiones torácicas en este caso, en el caso del lactante, ¿vale? Y así hasta que se solucione, hasta que salga el objeto, bien salga hacia afuera o bien pase hacia adentro, pero que se quite del sitio donde está obstruyendo la vía respiratoria. ¿Y en qué momento hay que llamar el 112? Generalmente, en cuanto que empecemos a hacer las primeras maniobras de reanimación, sería aconsejable, si estamos nosotros solos, llamar al 112 y si no, a cualquier persona decir, llamar al 112, siempre importante, cuando vemos al 112, dar la localización lo más exacta posible que tenemos. Ellos nos van a localizar, pero si nosotros damos una localización más precisa, es tiempo que ahorramos, porque cuando pasa algo así, tenemos el problema del reloj, que siempre decimos, el tiempo nos va comiendo, el reloj nos va comiendo terreno y siempre caemos en el peligro, es decir, no tenemos tiempo para solucionar una emergencia, con lo cual, en cuanto que empecemos las primeras maniobras de reanimación, todo el tiempo que podamos nosotros arañar, por decirlo así, siempre será en beneficio del paciente. Pues José María, muchas gracias. De nada. Te invito al siguiente programa que vamos a aprender qué hacer con niños a partir de 1 año. Y fenomenal. Ustedes, gracias y tengamos en cuenta que hay que llamar al 112, pero primero hay que saber cómo reaccionar. Y en el sentido de la vida contamos con Cristina Barroso. ¿Cómo estás, Cristina? Fenomenal, encantada, como siempre. Cristina, yo tengo una duda. ¿Cómo puede ser que un simple frenazo sea tan lesivo? Bueno, que un simple frenazo sea tan lesivo es posible porque lo que hace daño no es la velocidad, sino la detención súbita, ¿vale? Y de hecho es posible, tan posible que ha pasado en España. Permíteme que te lea un extracto del número 206 de la revista Tráfico y Seguridad Vial, que se publicó en el año 2011, y estas son las declaraciones del doctor Joan Vidal, jefe de la unidad de lesionados medulares del Instituto Guttmann. Él estaba hablando, era un reportaje sobre lesiones, él había hecho mención a un bebé de 19 meses que había sufrido una lesión medular por atropello, y dijo, y cito textualmente, y otros 2 niños de 3 y 5 años a los que implantamos un marcapasos diafragmático para que al menos pudieran respirar sin ventilador. Estos 2 últimos niños viajaban en sus sillitas y un frenazo brusco en un trayecto en ciudad les produjo la rotura de las primeras vértebras. No hubo colisión, iban perfectamente sentados en sus sillitas y eran niños de 3 y 5 años. Qué barbaridad, Cristina. Me dejas sin palabras. Y esto es fácil de entender porque en otras situaciones lo entendemos sin ningún problema, Diana. Es decir, la fuerza no discrimina, pero nuestra resistencia no es la misma ante el mismo tipo de fuerza. Es decir, si yo me caigo desde aquí, yo voy a tener una lesión, la que sea, con mi edad. Pero si desde aquí lo que se cae es un bebé de 6 meses, cualquiera puede entender que su lesión va a ser mucho más alta, ¿verdad? Claro. Bueno, pues eso tiene que ver con los límites de resistencia y es algo de lo que yo quería hablarte hoy en este nuevo programa. Me voy a remitir a la conferencia IRCOVI del año 1996, donde un doctor francés especializado en biomecánica y que trabajó para Renault durante mucho tiempo en su laboratorio de Lardy, estoy refiriéndome al doctor Claude Taguier, dio una conferencia que se llamaba Children are not miniature adults, es decir, los niños no son adultos en miniatura. Y como no son adultos en miniatura, tenemos que tener en cuenta sus características morfológicas. Y él se centró fundamentalmente en la zona del cuello y la cabeza para niños de menos de 4 años, como zonas frágiles y vulnerables, y en la zona del abdomen cuando ya tienen que cambiar al cinturón de seguridad del coche. Con respecto a los pequeñitos, lo que él explicaba es que un recién nacido tiene el 50% del peso total de su cuerpo en la cabeza, mientras que un adulto aproximadamente de nuestra edad, pues tiene un 6%. Y si yo esto te lo digo así, pues tú dices, ah, pues mira, pues muy bien. Pero si yo te digo que un niño de 2 años
tiene un peso en la cabeza de aproximadamente 2,5 kilos y tú lo tienes de entre 4,5 kilos y 5, ahí tal vez sí se aprecie la diferencia de peso que tiene que soportar una persona mucho más pequeñita proporcionalmente sobre su cuello. ¿Qué más explicaba el doctor Taguier? Explicaba que el cerebro alcanza el 75% de su tamaño total a la edad de 2 años. Es decir, cuando tú golpeas la cabeza de un niño de esa edad, es alto probable que el golpe se lo lleve directamente al cerebro, porque hay una enorme desproporción entre un adulto con respecto al tamaño del cerebro y un niño en el que es infinitamente mayor. Las fontanelas están abiertas, los huesos no están soldados, y existe una distancia importante entre el cráneo y el cerebro. Así que la cabeza de un niño no se puede golpear. Y cuando no se puede golpear, no hablo únicamente de un golpe externo, Diana, también me estoy refiriendo a un golpe interno. Y, a ver, ¿un golpe interno qué quiere decir? Un golpe interno, mira, cuando se produce un choque, siempre hay 3 golpes. El del vehículo contra el obstáculo, el del pasajero contra el sistema y el de los órganos internos contra la estructura ósea. Entonces, el golpe interno es este tercer golpe, y en el caso de un niño es simplemente una agitación, no hace falta tener los otros 2. Entonces, a un niño no se le puede agitar, porque la distancia entre el cráneo y el cerebro puede generar una rotura de los vasos sanguíneos y una posterior hemorragia, con unas consecuencias que pueden ir de leves a muy graves o incluso mortales. Entonces, tú no conoces, si no has oído hablar nunca, de lo que se llama como síndrome del bebé sacudido, pues es exactamente lo mismo. El bebé zarandeado. O el bebé zarandeado, se le llama de las 2 maneras. Entonces, no se le puede golpear de ninguna de las maneras. Eso con respecto a la cabeza. ¿Y qué más explicaba el doctor en su conferencia? Pues explicaba, también daba datos con respecto al cuello. La cabeza proporcionalmente es muchísimo más grande, y en cambio el cuello es muy, muy, muy pequeñito en comparación. Entonces, tenemos un cuello no osificado soportando un volumen de cabeza enorme. Estoy hablándote de un niño de 5 años, no te estoy hablando de un bebé, en este caso de 10 meses, sino de un niño de 5 años con un cuello muy cortito y una cabeza enorme. De hecho, una radiografía, el doctor Taguier mostró una radiografía de un niño de 5 años con el cuello flexionado, y se aprecia clarísimamente una separación enorme entre las 2 primeras vértebras y el resto, que de hecho cualquier persona que no supiera a lo mejor de medicina puede pensarse que tiene una luxación. No, es que estamos contando con un cuello que no está capacitado, o sea, es como si fuera un hilo de silicona, ¿no? Entonces, llegados a este punto, a mí me gustaría proponerte a ti. A ver, ¿qué me vas a proponer? ¿Qué miedo me da, Cristina? A mí me gustaría proponerte, pues simplemente que tú experimentes en tu propio cuerpo lo que representa llevar el peso que lleva un niño de 2 años sobre su cabeza. Vamos a verlo. Bueno, Cristina, ¿dónde estamos? ¿Dónde me has traído? ¿Qué miedo me da lo que vamos a hacer? Bueno, ¿esto qué es? Bueno, esto es un casco que pesa 11 kilos. Este casco unido al peso de una cabeza convencional de 5 kilos son 16, y eso representa aproximadamente el 25% del peso de una persona media de 65 kilos. ¿Qué es lo que yo quiero que tú compruebes aquí? Lo que soporta un niño de aproximadamente 2 años, que es un 25% del peso total de su cuerpo sobre el cuello. ¿Te animas? Sí, claro. A ver. Aunque no sé, esto es muy pesado. A ver. Despacito, ¿eh? A ver, así. Despacito, despacito. Que Madre suelto, mía, que suelto, que suelto. Es horrible. Madre mía, no me lo puedo creer, es terrible. ¿Has visto? Imagínate esto con la cabeza colgando, con el niño dormido. Imagínate, tú puedes entender ahora, quítatelo porque mira, te sí, puedes, sí, porque quítatelo, ay. ¿vale? Tú puedes entender ahora. Qué barbaridad. Con lo que yo te acabo de mostrar, con una cabeza flexionada que tiene las 2 vértebras separadas con respecto al resto, de un niño que está dormido, que en un frenazo a baja velocidad en ciudad eso haya podido provocarle la lesión medular que le ha ocasionado. Me lo creo absolutamente, es que esto... Bueno, pues es que ese es el escenario, Diana, es que, fíjate, esta es la situación, yo te pongo en situación, ¿vale? Yo voy a buscar a mi bebé, a mi niño de 2 añitos a la guardería en una tarde normal, vamos a recorrer un trayecto normal que estoy acostumbrada a hacer todos los días, y yo le recojo y le monto en su sillita, vamos a poner de frente con arnés, por no hacer una silla de frente con arnés. Yo me dirijo camino a mi casa a baja velocidad por una zona que conozco perfectamente, y en mi camino se cruza de repente un balón. ¿Y qué va detrás de un balón? ¿Un niño?
un niño, un perro, lo que sea. ¿Cuál va a ser mi reacción? Yo voy a frenar. Bueno, pues en el momento en el que yo freno el coche, para proteger al que tengo delante, acabo de arruinarle la vida a quien llevo detrás. Qué barbaridad, Cristina, me dejas con la piel de gallina, es que es muy peligroso. Es que lo que mata no es la velocidad ni lo que mata es un accidente, es que lo que mata es una detención súbita y esa se puede producir perfectamente aunque no haya ningún tipo de colisión. Vamos a verlo. Vale, vamos. pues llegados a este punto, permíteme que haga un inciso para contarte que en esa conferencia donde el doctor Taguier estaba explicando las diferencias morfológicas entre los niños y los adultos, se paró para hacer un reconocimiento público al doctor Bertil Ahlmann, que ya no estaba presente porque ya no estaba, el doctor falleció un par de años después, y yo me he tomado la libertad de traducirla al español, porque en inglés no me parece correcto decirlo, para que todo el mundo lo entienda. ¿Me das ese...? Sí, por favor. Lo que dijo en aquella conferencia, cuando terminó de explicar las diferencias entre la cabeza y el cuello de un niño con respecto a un adulto, fue: llegados a este punto, resulta apropiado expresar nuestro reconocimiento al trabajo de Bertil Ahlmann, un visionario capaz de imponer el uso de los sistemas a contramarcha en su país, mientras que el resto de Europa tuvimos que esperar a los resultados de accidente para ir adoptando esta medida de seguridad progresivamente. Gracias a su trabajo, Suecia está 20 o 25 años por delante del resto. Las estadísticas suecas muestran que la efectividad de estos sistemas es del 90%. Insisto, estas palabras las pronunció este señor en el año 96, en una conferencia, en un foro de expertos de biomecánica, donde se hablan de todo tipo de lesiones, de todo tipo de accidentes y de todo tipo de pasajeros. Y ya entonces dijo que Suecia estaba 20 o 25 años por delante de ellos. Han pasado otros 20 años desde entonces, Diana, y todavía en este país hay quien se atreve a cuestionar, y no estoy hablando de padres que no conocen la medida de seguridad y les sorprende, ¿vale? Estoy hablando de expertos que todavía se atreven a cuestionar una medida como la seguridad, o una medida de seguridad como la de a contramarcha. Pues Cristina, me has dejado sin palabras con toda la información. Gracias, porque tu información salva vidas. Y nosotros nos vamos a seguir viendo mañana, pero las redes sociales os esperan todos los días para que nos manden las preguntas y preguntas a Cristina o a todos los expertos que quieren que conozcamos en Bebés en Marcha con Diana. Les dejo con el Consejo Nórdico y nos vemos mañana. Chao. Por debajo de 150 centímetros de altura, el cinturón de seguridad no resulta efectivo, convirtiéndose en el principal causante de lesiones en órganos internos abdominales. Por este motivo, es muy importante alargar el uso del elevador hasta los 150 centímetros. No me abroches solo con el cinturón hasta que no mida 1,50 m.